Mis estimados estudiantes, le habla la profesora Hilda Borges de la Cátedra de Prácticas 1 y hoy estaremos disertando en torno a esa estructura lógica y social de que tenemos los profesionales del derecho en torno a la ética. Hoy es una clase básicamente basada en la ética, cómo debemos nosotros conducirnos como abogados, cómo debe ser esa medición como abogados, en qué nos debemos nosotros basar. Buenas tardes, Deide, buenas tardes, Pierina, por favor, si son tan amables y silencian sus micrófonos. Hoy vamos a tener una clase en donde nosotros vamos a establecer como futuros profesionales del derecho, cómo van ustedes a trabajar en el área del derecho. ¿Cómo debo ser yo como abogado? ¿En qué me debo basar yo como abogado? Nosotros tenemos unos principios generales que nos enmarcan como operadores de justicia, como partícipes de justicia. En este caso, nosotros podemos hablar en torno a esa medición de valores cuando yo voy a ejercer. En el momento en que yo voy a ejercer, yo tengo que tener en consideración una serie de factores que me caracterizan a mí a la hora de trabajar, sea en el área civil, sea en el área penal, ¿cómo debo yo trabajar? Si nosotros hablamos en casos penales, vamos a hablar en torno, siguiendo la secuencia de nuestra clase pasada, en torno a esa reforma penal y a la ley adjetiva. En este caso estamos hablando del código, de las leyes que se han venido ventilando a lo largo del proceso de justicia venezolana. Podemos observar claramente cómo es ese proceso que nosotros llevamos a diario. ¿En qué se basa? ¿Cómo lo debo yo transmitir? ¿Cómo lo debo yo trabajar? ¿En qué me debo yo basar? Entonces, primero que nada, nosotros debemos tomar en consideración, o el profesional del derecho debe tomar en consideración una serie de factores. Por ejemplo, si a ustedes les llega un caso en particular, ustedes deben primero que nada tener una agenda, anotar todo respectivamente en su agenda, tomarle en cuenta los datos de la persona que está solicitando y ver en qué se basa el caso en mención. Por ejemplo, si es un caso penal y estamos hablando de un caso de drogas, entonces, si lo colocamos como ejemplo en este instante, tenemos que referirnos a nuestra Constitución en torno al debido proceso. Si nosotros nos abocamos a la ley adjetiva penal, ¿verdad? Tenemos que basarnos en el artículo 13, por favor, revísenlo, en qué se basa en los operadores de justicia, y ver cuál es la dosimetría penal, cuál es en qué se basa la pena, el cálculo de la pena. Eso es lo que se conoce básicamente como dosimetría. Bien, en torno a esa dosimetría, nosotros también tenemos que tomar en consideración, ustedes como futuros profesionales del derecho, primero que nada, siempre se lo he dicho a mis estudiantes, tomar en consideración el respeto. Siempre tenemos que tener respeto ante la autoridad, con mucha discreción, porque a un abogado lo que lo caracteriza es su discreción y su prudencia. Bien, retrotrayendo lo que estábamos hablando del caso de drogas, ok, tienen también la ley, que en este caso es la ley de drogas, pero ustedes tienen que ver en qué se basa el tipo de delito, en qué que se cometió, si fue una flagrancia, y qué tipo de calificación jurídica tiene, si tiene la calificación de distribuidor, la tenencia o si es un consumidor, cualquiera de esas partes o en que se base
la vindicta pública para acusar a esta persona, pues nosotros tenemos que retrotraernos al caso en mención. ¿Y cómo se retrotrae el caso en mención? Primero que nada, nosotros debemos tomar en cuenta el momento de que una persona es detenida, primero, que se le respete el debido proceso. Una persona habla abiertamente del debido proceso. No, es que el debido proceso debe respetarse. ¿Y en qué se basa? Se basa en los lapsos, ¿sí? En los lapsos de presentar esa persona, en los lapsos que esa persona le tienen que dar todos todos los beneficios que establece la ley y las convenciones. En este caso, que sea debidamente asistido por un abogado, que, que tenga derecho a ser oído, en fin, todas las ordinales que nos establece a nosotros el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Seguidamente, nosotros tenemos también que tomar en consideración las funciones que le competen a la vindicta pública. En el caso de drogas, la vindicta pública debe tener o debe de sobremanera llevar todos los elementos de convicción para llegar a la consecución del caso. ¿Sí? ¿Qué es el elemento de convicción? Que sean pertinentes, que sean necesarios, siempre siguiendo el principio de la comunidad de la prueba, basado en la búsqueda de la verdad. Siempre ustedes han escuchado a diversos autores hablar al respecto, pero no han tenido esa consideración en torno al caso en mención. ¿En qué se basa? Una vez que detienen a esa persona le dicen sus derechos, la presentan. El código, como yo se lo dije en la clase pasada, lo podía hacer la vindicta pública. Actualmente creo que siguen haciéndolo los tribunales, hacen ese acto de presentación. Y seguidamente viene a revisarse exhaustivamente cómo fueron esos elementos que debe tomar en cuenta la vindicta pública y en este caso la defensa de ese individuo a la hora de ser juzgado. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta la cadena de custodia. Hay personas que no toman en cuenta algo tan imprescindible como es la cadena de custodia. Porque en la cadena de custodia ustedes van a encontrar todo lo atinente al caso en mención. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué tenía el individuo en ese momento? ¿Cómo operó? Pero una vez que intersectan, si estamos hablando de un caso de flagrancia, tenemos que ver quién detuvo a ese individuo. Ese individuo, aparte de tener o de establecer en un formato ese acta de custodia, ¿verdad? Esa cadena de custodia, a través de un acta, hace un levantamiento de un acta, debe inmediatamente tener, ¿verdad? Un testigo o dos testigos. El Código Orgánico Procesal Penal nos establece que debe tener mínimo 2 testigos para dar la versión de los hechos. Entonces, ya viendo consecuencialmente, ustedes están tomando en consideración que ese individuo debe tener el debido proceso. El debido proceso. Una vez que tenga el debido proceso, ¿qué debe tener el individuo? La presentación formal. Una vez que tenga esa presentación formal, tenemos el debido proceso, tenemos la presentación formal. En esa audiencia de imputación, donde a él se le dicen sus deberes y sus derechos, el fiscal del Ministerio Público, en este caso la vindicta pública, debe recabar todos los elementos de convicción atinentes al proceso en mención. Todos. La defensa también debe tener en consideración todas las investigaciones de expertos que se realicen en torno al caso. Igualmente, si es en un caso, vamos a hablar por ejemplo, un caso de drogas, se debe tomar en cuenta el manual de custodia, cuánto fue lo que se le incautó a ese individuo, bajo qué modalidad lo tenía, si en la modalidad de distribución, la modalidad de ocultamiento, bajo qué circunstancias se le tomó en cuenta al momento de la participación de ese hecho delictivo, y a razón de todas estas circunstancias,
¿qué agravantes suscitan a este individuo? Entonces, el futuro profesional del derecho debe tener en consideración, si es un caso penal, en un caso de flagrancia, todas estas circunstancias o elementos de convicción que le permiten demostrar la inocencia o la culpabilidad del individuo. Por eso es importante, número 1, la cadena de custodia. Número 2, la participación de los testigos. Número 3, que el fiscal del Ministerio Público, la dicta del Ministerio Público, en este caso, tome en consideración todos los elementos de convicción. Pero doctor, a mí me faltó esto. Pues no. En este caso, la defensa debe tomar en cuenta realizar un escrito a través de las cuales él solicite la pertinencia y la necesidad de recabar todas las pruebas necesarias que se necesitan para el esclarecimiento de los hechos, tomando en consideración el momento de la aprehensión por flagrancia, tomando en consideración la cadena de custodia, tomando en consideración los hechos como ocurrieron y tomando en consideración todas las circunstancias que suscitaron para que este individuo sea partícipe de un hecho delictivo. En base a todas estas consideraciones y en base a todos estos argumentos, la vindicta pública como órgano investigativo debe tener como vamos a decir, como norte, todas las circunstancias que le permitan demostrar si ocurrieron o no ocurrieron tales hechos, o si no ocurrieron. Y en este momento, el fiscal del Ministerio Público, pues él puede abordar en base a unas circunstancias, demostrar su culpabilidad, demostrar su inocencia, decretar un sobreseimiento o, en su déficit, un archivo del expediente. Si se dice que se decreta un sobreseimiento, en este caso del sobreseimiento, inmediatamente el órgano que participó, que lo realizó, si se tomaron en cuenta que él no tuvo participación dentro de ese hecho delictivo, entonces inmediatamente el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar, dice el Código Orgánico Procesal Penal, podrá solicitar al juez de control se decrete el sobreseimiento. Muchos estudiantes me habían preguntado a mí, profesora, ¿el sobreseimiento lo decreta el fiscal? No. Debemos revisar el Código Orgánico Procesal Penal en lo atinente al capítulo del sobreseimiento, donde el sobreseimiento lo solicita el fiscal del Ministerio Público. Pero solamente el sobreseimiento lo solicita el fiscal del Ministerio Público. No. En una audiencia preliminar también se puede acordar, en este caso, un principio de oportunidad entre las partes. Siempre que favorezcan a las partes, la defensa puede solicitar, ¿verdad?, al juez de control, en un principio de oportunidad, invoque el sobreseimiento, por cuanto las partes se dan en varias circunstancias, por cuanto las partes ya se han puesto de acuerdo y con esto pues se culmina o se termina el proceso en cuestión o en mención. Acordémonos que existe no solamente un solo tipo de sobreseimiento, existen una infinidad de sobreseimientos. Nuestro código venezolano, si lo tomamos en cuenta a nivel internacional o a nivel del derecho comparado, podemos deducir de que en muchas partes del mundo, vamos a retrotraernos en el caso de México, existe el sobreseimiento. Y casi todas las circunstancias que revisten este carácter penal, pues se ven seriamente favorecidos en torno al sobreseimiento. Pero solamente nosotros podemos solicitarlo, lo puede solicitar el fiscal o se puede solicitar solamente, en este caso, con el juez en un principio de oportunidad. No. Usted lo puede solicitar en una audiencia de juicio, usted lo puede solicitar inclusive en más instancias, porque el sobreseimiento es una figura que viene a aparecer para dar una finalización o un término al proceso penal.
En días pasados, yo había tenido con ustedes un encuentro presencial donde yo los invitaba cordialmente a que estuvieran en un encuentro más fraternal aquí en las aulas del IEXI, con la finalidad de yo poder intercambiar esos aprendizajes junto con usted y realizar una construcción lógica, jurídica, en torno a todo este proceso penal, civil, de niños y en torno al proceso de violencia. No siendo posible, entiendo que ustedes, algunos están en trabajos, algunos están fuera de la ciudad, pues sí me gustaría, pues, ya tener un último encuentro donde yo pueda intercambiar, sí, de esa manera, pues, todo lo atinente y todo lo pertinente a práctica 1. También retrotrayendo a la parte de la Fiscalía del Ministerio Público, debe tener todo lo concerniente a los elementos de convicción. ¿En dónde él funda esos elementos de convicción? En base al ofrecimiento de la prueba. En base a ese ofrecimiento de la prueba, él solicita si es necesario y si es pertinente trabajar esa comunidad de la prueba en base al principio del búsqueda de la prueba, tomando en consideración todos los saneamientos, todos los errores formales, todo cómo se ventilaron y se dieron las circunstancias relativas del hecho, con la finalidad de ofrecer una válida prueba o a través, valga la circunstancia, todos los elementos de prueba de ese ofrecimiento de prueba a través de los medios de prueba. Pero ¿cómo lo hace el Ministerio Público? Tomando en consideración todas las circunstancias. Él tiene un lapso mediante el cual él debe presentar todos esos argumentos a través de los actos conclusivos. En los actos conclusivos, él va a hacer una relación pormenorizada de cómo ocurrieron los hechos y consecuencialmente qué decisión él toma al respecto. Entonces, en ese momento, la defensa debe tener en consideración la ley de protección de las víctimas, la ley de prevención de los tratos crueles. En el momento de la aprehensión de ese individuo, hay que tener en consideración la ley de prevención de los tratos crueles. Creo que está establecida en el artículo 5. Entonces sería muy, muy interesante de que ustedes, mis queridos participantes de pregrado, y en esta unidad curricular que nos concierne, que como es Prácticas 1, tomen en consideración todos esos elementos que conllevan a los órganos auxiliares de justicia, a la figura del Ministerio Público y a todos los elementos y circunstancias que rodean los tribunales de control a los fines de establecer esa justicia acorde en torno a toda la comisión de un hecho delictivo. Y si él lo considera necesario, abrir una ampliación sobre los nuevos hechos encontrados, las circunstancias en que ocurrieron y el señalamiento de toda la experticia que se dé al respecto con estos casos. Eso si nosotros nos retrotraemos a los casos penales. Pero si nosotros nos retrotraemos a los casos civiles, tenemos que tomar en consideración los lapsos. Acordémonos que en días pasados nosotros estábamos en base a unos decretos en base a la irrupción de la pandemia. Por ejemplo, en materia de desalojo, si nosotros nos retrotraemos en la parte civil, en materia de desalojo, a raíz de la irrupción de la pandemia quedaron suspendidos a través de un decreto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. En relación a esto, los tribunales ejecutores decidieron acatar esa norma presidida por el TCJ, donde dejaron sin efecto todas esas ejecuciones
voluntarias y forzosas en torno a los desalojos. Entonces, también se debe tomar en consideración que en la actualidad, en los casos civiles, hay que tomar en consideración los lapsos. Cuando ustedes revisen un expediente, esto es práctica, no lo voy a revisar en la portada, sino siempre empiezo por la parte de atrás. Muchas veces, no en la mayoría de los casos, ustedes consiguen en todos los expedientes las últimas actuaciones procesales o las últimas incidencias procesales que se dan en torno a estos casos. Entonces se toma en consideración en los casos civiles que estoy abordando en el día de hoy, cómo fue esa presentación de la demanda. Imaginémonos, tengamos aquí una línea imaginaria, ¿verdad? Tenemos aquí la demanda, la presentación de la demanda, la notificación, la citación, la contestación de la demanda, los medios o en la contestación de la demanda se abre como, vamos a decir, una articulación en torno a si se debe invocar una cuestión previa, si da lugar, si hay un error de forma o de fondo, en la mayoría de los casos, casi siempre la hay, entonces sería bueno que el futuro profesional del derecho indague acerca de todos estos elementos que a diario nos da la materia del derecho. No solamente en la parte penal, sino en la parte civil. Si hablamos en torno a la violencia de género, estoy haciendo como, vamos a decir, una exposición general. La considero pertinente, pues nosotros podemos observar que en materia de violencia de género también existe la denuncia de la víctima. Y en la denuncia de la víctima sería también, bueno, si fue víctima de violencia, una revisión por parte de la medicatura forense acerca de qué grave o qué grado de, vamos a decirlo así, en qué grado tiene esa persona que fue víctima por parte de ese agresor hematomas. Se revisa si fue víctima de una violación, si fue víctima en estos casos de de un acto carnal, o si en estos casos se toman en cuenta los exámenes forenses. Se lleva a la víctima y se le hace una revisión exhaustiva, no solo en la parte forense, mis futuros profesionales del derecho, sino también toman en consideración la declaración de la víctima. Los tribunales de violencia tienen un equipo multidisciplinario donde toman en consideración la declaración de la víctima. No solamente tienen un psicólogo, sino también tienen una trabajadora social, tienen un médico y una coordinadora que les hacen una declaración exhaustiva acerca de cómo ocurrieron los hechos. Muchas veces la víctima no tiene la misma declaración en estos casos y entonces se toma en consideración todos esos elementos a la hora de dar una sentencia respectiva y de saber cómo ocurrieron los hechos. Eso es en torno a la ley de violencia. Recordemos de que la ley de violencia ha sido, últimamente fue reformada. Inclusive los órganos receptores de denuncia, si no toman en cuenta la declaración de esa persona que fue víctima de violencia, pueden tener sanciones realmente muy graves al respecto, porque se le debe dar una atención prioritaria a las víctimas, una revisión exhaustiva a cómo ocurrieron los hechos y darle una celeridad procesal a ese momento de cómo fueron las circunstancias de hecho y de derecho en que ocurrieron en que ocurrió ese escenario que, vamos a decirlo así, fue violento. Esa ley de violencia viene precedida por la Convención Belén do Pará en torno al trato de las mujeres. Entonces es muy pertinente como futuros profesionales del derecho que ustedes revisen las convenciones relativas a la ley de violencia de género y en este caso, en particular, sería la Convención Belén do Pará. Si nosotros nos retrotraemos
hablando en los casos mercantiles, dándoles una breve retroalimentación en esta clase del día de hoy, en torno a todos los diferentes procesos que tenemos hoy día, pues ustedes pueden encontrar en los casos mercantiles, actualmente existe la ley de notarías y de registros, existen ahora, yo les envié casualmente, creo que en la unidad 2, me realizaran un esquema, un mapa conceptual, no sé bien si fue un mapa conceptual o una infografía, en torno a cómo es el proceso ahora en Saren en línea, cómo se están trabajando las pymes, las pequeñas y las medianas empresas. ¿Cómo es esa inscripción que debe hacerse en Saren? ¿Cómo yo debo trabajar en línea a través de los documentos mercantiles? Entonces ustedes ahí pueden encontrar una serie de elementos a la hora de usted introducir un documento por vía mercantil. Entonces ustedes entran a Saren, yo se lo había comentado en clase pasada, y hacen todo lo relativo. Ahí le dicen un señalamiento a través de los links, cómo quiere, si van a hacer una reserva de nombre, si van a hacer un documento constitutivo, una asamblea, ahí pormenorizadamente le están dando el señalamiento. Todo esto hago ese tipo de retroalimentación, tomando en consideración que en los actuales momentos y a raíz de que venimos de una irrupción de la pandemia, todo lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, toman en consideración todos estos argumentos que yo les estoy dando a participar en el día de hoy. Tomando en consideración cualquier inquietud que ustedes tengan, me las hagan saber y estoy completamente a sus órdenes. También en torno a la parte del Código Orgánico Procesal, del Código de Procedimiento Civil, tienen que tomar en cuenta y en consideración todo lo atinente a las formalidades que establecen esa normativa sustantiva y lo que señala la ley adjetiva en torno a cómo ustedes deben trabajar o participar dentro del ámbito del derecho. Yo los invito a que ustedes analicen, a que ustedes interpreten de modo exegético todo lo atinente a cómo es la realización de las actas procesales, cómo se dan los medios de prueba y revisen pormenorizadamente las leyes adjetivas al respecto en torno a estos casos. Luego vienen, si nos retrotraemos a la parte penal, después de una audiencia preliminar, el sujeto no dio una admisión de los hechos, pasa la siguiente fase, que es la fase de juicio, ¿verdad? Entonces aquí ya se debe notificar y viene una audiencia de apertura de juicio. Pero antes de esa audiencia de apertura de juicio, usted puede invocar una serie de elementos, puede solicitar un escrito de nulidad absoluta, o antes el sujeto pueda dar el Código Orgánico Procesal Penal. En la reforma dice que puede establecerlo antes de que se dé esa apertura de juicio, puede solicitar una admisión de hechos y por ende pues se cierra el expediente. Entonces, pormenorizadamente les he hablado en el día de hoy esta servidora, esta facilitadora, en torno a cómo se desarrollan toda la parte de los procesos dentro de Venezuela. Entonces, espero en los próximos días volverme a reunir con ustedes por vía Zoom para los que están fuera del estado y agradecería altamente la participación de ustedes por vía presencial. Ha sido un enorme placer trabajar para el día de hoy y no sé si tienen alguna pregunta al respecto antes de finalizar la clase. Buenas tardes, Deide, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, doctora, muchas gracias. ¿Estás? Un placer. No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Buenas tardes, Pierina, y un placer saludarte, Laura. En los próximos días creo que tienen una actividad en torno a las leyes de violencia, en torno a las leyes de los niños. Bueno, sería muy
muy ejemplificante de que ustedes, cualquier inquietud que tengan, pues me la hagan saber, ya sea por estos encuentros de Zoom que son muy interesantes, porque son muy participativos, podemos nosotros interactuar de alguna manera, o a través de mi móvil. ¿Alguna pregunta de idea? No sé, ya estoy terminando, me quedé prácticamente sin tiempo. ¿Sí? No, gracias, doctora. Yo tengo claro lo que usted nos está dando allí a conocer en relación a cómo se debe desenvolver un abogado. Sí, tomando en consideración la ética, el deber ser, sobre todo el deber ser, sobre todo cómo deben conducirse ante los tribunales, ante los diversos órganos receptores de administración de justicia, con celeridad, con prontitud, pero sobre todo con rectitud, teniendo una actividad dentro y desenvolvimiento dentro de esa medición de valores en base a principios. Cualquier cosa, esta humilde servidora está completamente a sus órdenes y en una próxima oportunidad volveremos a tener un próximo encuentro en Zoom. Ha sido para mí un inmenso placer haberlos saludado. Hilda Borque, facilitadora del IEXI. Somos los mejores, tomando en consideración el legado de nuestro precursor, el doctor Javier Méndez. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde todos.